El lado oscuro de Monterrey, que es de donde yo soy, en México, guarda cientos de historias escalofriantes. Aún se recuerda una de sus más temibles épocas situadas por allá entre los años 2009 y 2010 aproximadamente. Sus calles teñidas de rojo, como el escenario de una película de terror, traen todavía recuerdos imposibles de creer. Venganza, violencia y una guerra que parecía no tener fin dejaron al descubierto eso de lo que los carteles más importantes del país son capaces de hacer. ¿De quién es la última palabra? ¿Quién ríe al último? ¿O cuáles son las consecuencias de involucrarte con un bando equivocado? Para Gabriela Elizabeth Muñiz Tamés, alias La Pelirroja, fue vivencia en carne propia cuando, por una represalia, terminó colgada de una soga a la altura de un puente peatonal ubicado en la avenida Gonzalitos. Casi sin ropa y con un mensaje escrito en el pecho, quedó expuesta ante los transeúntes. Mujeres, hombres y quien transitara por ahí en el momento del hallazgo fueron sorprendidos por esa desgarradora imagen que sin duda quedó grabada en su mente para siempre. La ciudad se paralizó con la noticia. Ahora cuelgan personas en las avenidas. Era la pregunta que se hacían los asombrados habitantes. El miedo se apoderó de Monterrey. Salir de paseo, incluso salir a trabajar, era una moneda al aire, pues la posibilidad de encontrarse en medio de una riña entre bandos opuestos era cada vez más alta. La corrupción no resultaba nada fuera de lo normal, siendo México uno de los países más caracterizados por ejercerla. Sin embargo, para Monterrey fue sumamente difícil escalar en el nivel de violencia al grado al que se llegó en esa época. Sin duda, este ataque fue un antes y un después en la historia de la delincuencia organizada. Pero, ¿cómo llegó esta mujer a que fuera publicada de esta manera en un puente peatonal? Cuando apenas tenía 20 años, era conocida por sus familiares y amigos como Gaby. Desde afuera su vida parecía como la de cualquier chica de su edad. Estableció un vínculo amoroso, contrajo matrimonio y tuvo a su primogénito. No obstante, al poco tiempo se separó e inició otra relación con un propietario de casa de empeño, quien curiosamente de pronto se esfumó de la faz de la tierra. Ya nada supo de él, pero los pasos de la chica se fueron encaminando poco a poco a cosas turbias. Por ejemplo, la relación sentimental que estableció con un sujeto conocido como Víctor, alias El Tiznado, presunto capo de un bando delictivo. Fue a partir de ese entonces que Gaby comenzó a ganarse el apodo de La Pelirroja, pues su papel no solo se limitó a ser la novia de, sino que paulatinamente se fue adentrando en el mundo del crimen. La extorsión a comerciantes fue la base con la que asentó su reputación, pero eso solo le sirvió para despertar uno de los monstruos más temibles, que era la avaricia. El querer ganar cantidades exuberantes de dinero le hizo convertirse en una de las secuestradoras más despiadadas jamás antes conocidas. Este negocio ilícito que deja multimillonarias ganancias al crimen organizado y cuyo resultado llegó a colocar a México en el ranking mundial con aproximadamente 8,000 casos anuales. Su falta de empatía y violencia le dieron lo necesario para tomar el puesto de líder. Sin embargo, no era una secuestradora cualquiera, puesto que la diferenciaba un pequeño detalle del resto. Sus principales víctimas eran miembros de su propia familia. Se conoce que La Pelirroja tuvo la hazaña de privar de la libertad a uno de sus primos, quien aparentemente de manera honrada trabajaba en una compañía de trailers. No obstante, se convirtió en el objetivo de la mujer al ser nada más y nada menos que el dueño de dicha empresa. Esta mujer actuó mediante la modalidad de secuestro express, algo que de pronto pasó a normalizarse en nuestro país, que de hecho a mí me pasó esto del secuestro express, pero bueno, esta es otra historia. Cobró 1,5 millones de pesos por el rescate, el cual le fue entregado en su totalidad debido a las sangrientas amenazas con las que se manejó, sin importar que fuera su propia sangre a quien quizá tenía atado de pies y manos en algún rincón del mundo por alrededor de 4 horas consecutivas.
La transacción fue rápida y efectiva, dándole la seguridad pero sobre todo las herramientas para seguir ejecutando semejante atrocidad, puesto que como si fuera poco, al cabo de unos meses volvió a seguir los mismos pasos, esperando salirse con la suya. Nuevamente, un familiar pasó a convertirse en un blanco. Esta vez, el hombre era dueño de un restaurante, tenía modo de costear un alto rescate y eso era algo que la perpetradora aprovecharía sin importar su lazo sanguíneo con la víctima. Con el éxito anterior, entonces, y el hambre de más efectivo, se llevó a su primo a un lugar secreto. Ahí se le amenazó con quitarle partes de su cuerpo en caso de que su familia no abonara lo que estaba pidiendo. Por otra parte, la mujer decidió hacerse pasar como miembro del cártel de cierto cártel de la mafia. Esto para agilizar el intercambio, aunque quizá el gancho más efectivo fue el mensaje que se encargó de enviar en donde aseguraba que de no efectuarse el pago, el hombre sería devuelto, pero en partes. Su alias, la pelirroja, comenzó a sonar por todos lados. Era una mujer respetada y reconocida. Sin embargo, poco le duró su libertad, puesto que el 8 de julio del año 2009 enfrentó a la justicia por primera vez. Gabriela Elizabeth fue detenida y acusada en el 2009 por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones como presunta integrante de una banda de secuestradores que operaba en la región citrícola. En ese momento la mujer no tenía idea de que era el principio de su trágico y desgarrador deceso. Las cosas comenzaron a cambiar, en especial para su único hijo que quedó a cargo de su abuela y con quien se fue a vivir a Estados Unidos, lejos de la vida caótica de su madre. En cambio, su padre se convirtió en un visitante recurrente de la prisión. Ahí la situación estaba muy densa. Pese a su actitud de chica ruda y problemática, su fama como la pelirroja la perseguía y nada de lo que hiciera pudiera haber cambiado su destino, mucho menos un simple cambio de color de cabello. Ella era rubia, pero yo les daba clases de belleza todavía, o sea, ya últimamente. Entonces, ella se había pintado el pelo, por eso le decían la pelirroja. Luego de su detención, pasó un mes para que la trasladaran a su celda en la prisión del Topo Chico, donde no había nada más y nada menos que reclusos del cártel contrario a su bando, lo que solo significaba una cosa: una estadía difícil llena de las consecuencias de su tormentoso pasado. Mire, ella llegó ahí y ella era de un cartel, del entonces pues ahí todos eran del otro, de los ¿verdad? A mí me tomaban pues como su paño de lágrimas de repente, ¿verdad? Ya cuando terminábamos la clase. Ay, maestra, es que mire, estoy preocupada. Como si su vida no fuera lo suficientemente complicada ya, Gabriela Elizabeth le había contado a su maestra de clases de belleza que se había enamorado de uno de los reclusos de las celdas junto a la prisión, a las prisiones de mujeres, quien, para su mala suerte, era parte del bando contrario al que ella siempre había mostrado supuesta lealtad, sobre todo por tener una pareja fuera de prisión, quien correspondía a dicho grupo criminal. Cartel de... Entonces ahí empezó todos los ataques de afuera hacia adentro. Entonces a la muchachita esta, ya cuando empecé todo adentro la secuestraron. Inclusive la celadora que ayudó a ella, porque se la llevaron a los enfermos de SIDA para que la violaran, para que la golpearan. La muchacha, cuando la sacó la celadora, a mí me contó otra, de eso sí me contó otra interna. Para ese entonces ya había cumplido 1 año y medio de su sentencia y tenía 31 años de edad. Corría el mes entonces de diciembre del año 2010 y según el relato de la profesora Elba, la mujer fue brutalmente agredida dentro de las celdas de la prisión varonil. Sacó la celadora, a mí me contó otra, de eso sí me contó otra interna. Cuando la sacó de donde la tenían, esa celadora, y que la llevó, ya la muchacha iba muerta. En esta versión se asegura que la conocida como la pelirroja ya había perdido la vida al momento del supuesto ataque, después del cual terminó con una soga alrededor de su cuello. Sin vida o viva al momento, este hecho causó gran temor al interior de las celdas del Topo Chico. La guerra de poder no solo se encontraba en las calles, sino que traspasaba las paredes y los barrotes de la prisión. Ahí la situación era mucho más densa. Otra señora, de esas señoras que son bien fuertes y bien así, tipo chola también. Y esa señora llorando me decía: maestra, ya me quiero ir, fíjese que le hicieron esto y esto a la pelirroja.
Dice, y tengo mucho miedo porque pues se va a hacer el ataque contra nosotros y qué culpa tenemos. Sin lugar a dudas, las represalias no se hacían esperar. Cualquier movimiento en falso y se detectaba un nuevo objetivo, por ejemplo, ayudar o auxiliar a quien se supone no debería, significaba pagar bastante caro, y no me refiero a dinero. Bueno, la celadora esta que se la llevó, pues sí supo, ¿verdad?, que cuando salió del penal, que el doctor también le dio alta para que fuera al hospital, que a medio camino secuestraron la ambulancia y la sacaron y la colgaron, pero la muchacha ya iba muerta. Esa celadora fue la que encontraron en pedacitos en el HIV, o sea, por haberla ayudado. Y pues todas esas cosas, pues eso fue lo que más me impactó. Relatado de primera mano por Elba Galindo, quien tenía contacto directo con las internas, celadoras y oficiales que cuidaban el penal. No obstante, es precisamente esta versión la que difiere con la que se dio a conocer públicamente, considerando que el médico forense que realizó la autopsia asegura que la mujer estaba viva al momento de ser expuesta en el puente peatonal. En esta versión se dice que el 27 de diciembre del año 2010, la pelirroja fue liberada para ser atendida debido a un hematoma estomacal. Esto por prescripción del médico de guardia en el reclusorio, quien posteriormente confesó haber recibido amenazas de que le iban a dar cuello en caso de no dejarla salir. Entonces se solicitó la ambulancia, donde sería trasladada al hospital universitario, un destino al que jamás llegó. Los celadores María Dolores Poblano Lugo, Jorge Aldalá Pereira y José Luis Moneda Guevara custodiaban a la mujer en el proceso, pero luego de 5 minutos de camino, un comando armado los interceptó en plena calle, llevándose a Muñiz Tamés, en lo que en un principio parecía un rescate o fuga de la prisión. Nadie esperaba lo que venía después. Esta mañana en Nuevo León fue encontrada colgada con un mensaje en un puente peatonal Gabriela Elizabeth Muñiz Tamés, alias La Pelirroja, quien había sido detenida en el año 2009 por liderar una banda de secuestradores. Gabriela Elizabeth fue detenida y acusada en el 2009 por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones como presunta integrante de una banda de secuestradores que operaba en la región citrícola. Aproximadamente a las 7 de la mañana se pudo ver el balanceo de un cuerpo casi sin ropa en la avenida Gonzalitos con la palabra Yair, eso escrito en el pecho, que nuevamente te vuelvo a decir, no lo puedes ver en este video porque la imagen es muy fuerte, pero si te vas a Google seguramente la vas a encontrar. Regresando, pronto se le identificó como la líder de la banda de secuestradores que operaba en el municipio de Allende y que había cumplido apenas 1 año y medio en prisión. Al mensaje se le atribuyeron distintos significados, como el de elegida por los dioses, para un castigo ejemplar, ya que Yair es de origen hebreo, cuyo significado se refiere ser el iluminado, como ya se comentó, elegido por los dioses. También se consideró ese nombre el de su pareja en turno de alguna de las bandas delictivas con las que estaba involucrada, pero el debate más siniestro sin duda es sobre si estaba con vida o ya no respiraba al momento de estar suspendida en el aire, puesto que, como lo mencionó la exprofesora del reclusorio, la mujer ya había fallecido, aunque dicha hipótesis difiere del médico forense Villagómez, quien redactó en su informe: Muñiz perdió la vida por ahorcamiento, no fue abusada. Sea cual haya sido la verdad, no deja de considerarse un hecho histórico en el mundo del crimen organizado, siendo esta la primera mujer en ser colgada de esta manera, expuesta a los transeúntes y a la ciudad entera, dictando un simple mensaje claro y concreto. ¿Cuál es su nombre? Edgar Valdés Villarreal. ¿Cuántos años tiene? 37. ¿Tiene algún apodo? La Barbie. ¿En dónde nació? Laredo, Texas. ¿A qué se dedica? Al narcotráfico. En un dramático giro de los acontecimientos, las luces de la justicia finalmente alcanzan a uno de los personajes más evasivos del crimen organizado mexicano. Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, es capturado en un operativo policial que pone fin a años de juego al límite con la ley. Edgar Valdés Villarreal vino al mundo el 11 de agosto del año del 73 en Laredo, en Texas,
poseyendo tanto la nacionalidad mexicana como la estadounidense. Su historia comenzó en la United High School, donde su entrenador de fútbol americano le otorgó el apodo que lo acompañaría por el resto de su vida, o sea, la Barbie. Este surgía de su piel pálida, cabello rubio y ojos claros, creando un parecido con Ken Carson, el icónico compañero de la muñeca Barbie. El historial de arrestos de Valdés comenzó a los 18 años en Texas. A finales de su etapa preparatoria en 1992, enfrentó una detención por homicidio negligente, luego de ser capturado conduciendo en sentido contrario y arrollar a un maestro de escuela. Posteriormente, este cargo le fue retirado, pero estos episodios marcaban los primeros capítulos de una vida que tomaría un rumbo aún más oscuro. Abandonando los caminos convencionales, Valdés Villarreal se adentró en el mundo del narco mientras aún asistía a la escuela secundaria de las calles de Laredo. Seducido por la perspectiva de dinero rápido, el joven emprendedor decidió rechazar la oferta de su padre para financiar sus estudios universitarios, optando en cambio por centrarse en el floreciente negocio ilícito. La trayectoria delictiva de la Barbie no tardó en atraer la atención de las autoridades. A la edad de 21 años, en 1994, su nombre resonó en los expedientes policiales una vez más cuando fue arrestado en Springfield, Missouri. Esta vez, una orden de aprehensión por narcotráfico emitida por una corte federal de distrito de Nueva Orleans marcó un giro crucial en la vida del joven traficante. Con la sombra de la justicia estadounidense acechándolo, Valdés Villarreal cruzó el río hacia México en el año del 98, encontrando refugio en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí se integró a la pandilla local Los Chachos, que controlaban totalmente el tráfico de las sustancias ilegales en la ciudad. En un giro inesperado, el camino de la Barbie se entrelazó con una peligrosa federación de Sinaloa, liderada por los hermanos Beltrán Leiva, quienes eran socios en ese momento de Joaquín El Chapo. Su habilidad para establecer conexiones en Estados Unidos, reclutar a policías y militares para la causa del cártel y su amistad con Marcos Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, jefe del cártel, le valieron un rápido ascenso en el escalafón del grupo criminal. La vida de la Barbie ha estado, por otra parte, repleta de polémicas. Uno de los aspectos más sorprendentes es que, a pesar de su destacado papel en la federación y su aparente lealtad a los hermanos Beltrán Leiva, la Barbie actuó como informante para la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. En 2004, por ejemplo, buscó la eliminación de los cargos en su contra ante el Departamento de Justicia de Texas, pero se negó a traicionar a quienes le habían otorgado importancia dentro de la federación al rechazar delatar al Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leiva. Según un documento oficial al que la periodista Anabel Hernández tuvo acceso, se reveló que de 2008 a 2010 colaboró con la DEA y el FBI como informante a través de un intermediario. Esta doble vida como informante era completamente desconocida tanto para sus socios en el mundo del narco como para los funcionarios corruptos a los que aseguraba pagar cuantiosos sobornos, incluido el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Entonces, a medida que avanzaba en la escena del crimen organizado, la Barbie se vio envuelto en una encarnizada lucha por el control de la plaza a finales del año 2004. Su oponente, el temible grupo de los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo. El epicentro de esta batalla era la estratégica Plaza de Nuevo Laredo, un territorio fronterizo donde se realizaban aproximadamente 7,000 cruces diarios hacia Estados Unidos, según datos de la PGR. Sorprendentemente, solo el 10% de estos cruces podía ser revisado, convirtiendo a este lugar en uno de los más codiciados por los mafiosos y tratantes de personas, después de Tijuana a San Diego, donde cruzaban hasta 50,000 vehículos por día. El conflicto no solo se limitó, por otra parte, a Nuevo Laredo, sino que también libró una feroz pelea por el control del estratégico puerto de Acapulco. La guerra territorial en el mundo del narcotráfico estaba en su punto álgido y la Barbie desempeñaba un papel crucial en este conflicto mortal. Estas son las imágenes y los sonidos de uno de los enfrentamientos más cruentos que ha tenido la Policía Federal con sicarios del Cártel del Golfo en las calles de Reynosa, Tamaulipas. Esta historia se complica aún más con la formación de Los Negros, un grupo surgido para enfrentar las operaciones del Cártel del Golfo y su temido brazo armado, los Zetas. Sin embargo, tras la fractura entre el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, los Negros redirigieron su lealtad aliándose con el cártel del Golfo y los Zetas.
Bajo el mando de Valdés Villarreal y supervisado por los hermanos Sánchez en México, este grupo criminal ha tejido una red compleja, empleando incluso bandas como la Mexican Mafia y la Mara Salvatrucha para llevar a cabo actividades ilegales, incluyendo quitar vidas. Inicialmente arraigados en Tamaulipas, los negros han expandido sus tentáculos hacia Nuevo Laredo y los estados de Coahuila. Su huella delictiva también se ha manifestado en San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Morelos y Sonora, revelando así una red de operaciones que se extiende por gran parte del territorio mexicano. La batalla también marcó el inicio de una guerra entre cárteles que dejó miles de víctimas y que, en algunas regiones de México, aún persiste. Valdés Villarreal emergió como el personaje más cercano a Arturo Beltrán Leiva, incluso permaneciendo a su lado cuando el capo y sus hermanos rompieron sus alianzas con el cártel de Sinaloa. La Barbie pasó por una etapa de silencio, pero su nombre resurgió en diciembre del año 2009, cuando fuerzas de la Marina llevaron a cabo un operativo en Cuernavaca, Morelos. Este operativo tenía como objetivo capturar a Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas y líder de la Barbie. Según versiones no oficialmente desmentidas, Valdés Villarreal se habría reunido con Beltrán Leiva momentos antes de su muerte. Se especula que en el departamento donde se refugiaba el capo se preparaba una opulenta comida, supuestamente para recibir a un alto jefe del ejército mexicano. Tras el operativo que resultó en la muerte del Barbas, se difundió la idea de que la Barbie lo había traicionado. La lealtad en el turbio mundo del narcotráfico demostraba ser tan efímera como letal. Entre un oscuro historial de homicidios, tráfico de sustancias ilegales y otros crímenes, la Barbie dejó un legado sombrío en México, la fundación de la Unión Tepito, un grupo criminal que se ha consolidado como el más fuerte en operación en la Ciudad de México y el principal generador de caos en el área metropolitana. Investigaciones periodísticas revelaron que en el año 2009, la Barbie convocó a todas las familias que tradicionalmente se dedicaban a la venta de sustancias en el infame barrio Bravo de Tepito. Les propuso unirse bajo su tutela, y aquellos que aceptaron formar parte de esta unión quedaron bajo el liderazgo de Pancho Cayagua, quien fue ejecutado, por cierto, en el año 2017. Desde ese momento, la Unión Tepito ha ido expandiendo su influencia en el centro del país. Su actividad delictiva abarca desde la extorsión, venta de sustancias, privaciones de la libertad, piratería hasta arrebatar vidas, dejando a su paso una ola de violencia que hasta la fecha las autoridades continúan luchando por desarticular. Según la PGR, Edgar Valdés Villarreal disputó el liderazgo de la organización Beltrán Leiva con Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, cuyo territorio abarcaba Coahuila, y con Héctor Beltrán Leiva, identificado como el lavador de activos del grupo. Valdés Villarreal se encontraba mejor posicionado entre los tres y contaba con el respaldo del cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán. Pero el 30 de agosto del año 2010, el operativo que condujo al arresto de la Barbie se llevó a cabo con precisión. La Policía Federal Mexicana logró ubicar su escondite en una casa de campo cercana al poblado de Salazar, en Cañada de Alférez, Estado de México. La operación fue ejecutada con rapidez y determinación, culminando con la detención del capo. Este arresto marcó el fin de la fuga de uno de los criminales más buscados, poniendo fin a la cacería que las autoridades habían llevado a cabo durante un tiempo considerable. Además de las acusaciones en México por el narco y homicidio, se reveló que la Barbie enfrentaba procesos en los Estados Unidos por distribución de sustancias, agregando un componente internacional a su perfil delictivo. Por otra parte, el suegro de Valdés Villarreal, Carlos Montemayor González, también fue detenido en la Ciudad de México el 23 de noviembre del año 2010, contribuyendo así a la desarticulación de una parte clave de la estructura del cártel. En el momento de su presentación ante los periodistas después de su captura en el año 2010, la Barbie mantuvo una sonrisa constante. Este gesto provocó controversia en el país, ya que muchos lo interpretaron como una burla hacia las autoridades. La expresión facial de Valdés Villarreal generó debate sobre su actitud ante la justicia y la percepción pública de su detención. La Barbie habría proporcionado a las autoridades estadounidenses detalles sobre el funcionamiento del esquema corrupto de altos funcionarios del gobierno mexicano en su trato con narcotraficantes.
describió cómo estos funcionarios compartían información sensible con cárteles importantes como lo era o lo es el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Según informes, Valdés fue testigo de cómo oficiales mexicanos entregaban identidades, fotografías y ubicaciones de agentes encubiertos de la DEA a estos dos cárteles. El gobierno de los Estados Unidos, por su parte, reconocía en un documento que, gracias a la información proporcionada por la Barbie, pudieron salvar la vida de sus agentes. Después, en noviembre del año 2012, Valdés Villarreal entregó a la periodista Anabel Hernández una carta firmada por él en la que afirmaba haber entregado millonarios sobornos a Genaro García Luna y a sus colaboradores cercanos. En la misma carta, el capo alegaba que el presidente en ese momento, Felipe Calderón, encabezaba reuniones con mafiosos. Estas revelaciones arrojan luz sobre la profundidad de la corrupción que permanece en las altas esferas del gobierno mexicano. En 2010, el presidente Felipe Calderón convocó a los líderes de los cárteles de las drogas del país para cerrar un acuerdo con todas las fracciones de la delincuencia organizada. Luego, en 2015, este personaje fue extraditado a Estados Unidos, donde 3 años después un tribunal en Atlanta, Georgia, lo condenó a 49 años y 1 mes de prisión, junto con una multa de $192 millones. Esta sentencia fue resultado de su declaración de culpabilidad por 4 delitos de narcotráfico y 1 de lavado de dinero, una decisión tomada para evitar la condena de cadena perpetua que pendía sobre él. El fiscal del caso argumentó que Valdés Villarreal importó toneladas de esta sustancia ilegal del polvo blanco, ya sabes a cuál me refiero, a Estados Unidos mientras avanzaba sin piedad hacia los más altos cargos de uno de los carteles más poderosos de México, dejando a su paso incontables vidas destruidas por la violencia. En junio del año 2018, el mafioso fue condenado a 49 años y 1 mes de prisión en Estados Unidos. Sin embargo, en 2022, su nombre desapareció del listado de presos bajo custodia en los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. La página oficial indica que no está en custodia de la BOP, que viene siendo la Agencia Federal de Prisiones. Las autoridades estadounidenses aún no han revelado el paradero ni la situación actual de la Barbie. A pesar de esta ausencia en los registros, un portavoz de la BOP aclaró que esto no significa necesariamente que Valdés Villarreal esté en libertad. Ante esta situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno ha solicitado explicaciones a Estados Unidos. Estos cambios en el registro oficial de prisioneros coinciden con la víspera del juicio contra Genaro García Luna, cuyo proceso ha sido constantemente aplazado desde enero del año 2023. Además, circula el rumor de que la Barbie podría ser considerado un testigo estrella en este juicio. La incertidumbre en torno a su situación legal agrega también un nuevo elemento de intriga a la compleja historia del mafioso del narcotraficante. Las actividades ilícitas coordinadas por Valdés Villarreal generaron millonarias ganancias que le permitieron integrarse en un círculo social donde los lujos, las armas y los excesos eran parte de su rutina diaria. La Barbie compró y aparte llevó a la quiebra al equipo de fútbol atlético veragüense en Panamá, pagando $300,000 por el club. Después de su arresto en el año 2010, el equipo enfrentó problemas financieros evidentemente que afectaron los sueldos de jugadores y el cuerpo técnico del equipo. En 2019, el Atlético Veragüense desapareció tras ser desafiliado por la Federación Panameña de Fútbol. Buscaba un estatus reconocido, como te das cuenta, y vivía aparte en constante celebración. Durante la primera década de los 2000, era frecuente ver al lugarteniente de los Beltrán Leiva en los antros más exclusivos de Acapulco, la Ciudad de México y otros estados de México. Con su apariencia cuidada, piel blanca, cabello castaño claro y un falso acento norteño, se presentaba en círculos sociales como un hombre de negocios e ingeniero de profesión. Obteniendo dinero a través de la violencia, lo gastaba en artículos de lujo como trajes, camisas, zapatos y relojes de marcas muy exclusivas. Incluso, el día de su detención, portaba una distintiva playera polo verde de Ralph Lauren.
Su patrimonio incluía propiedades en fraccionamientos exclusivos y vehículos de alta gama. Anabel Hernández tuvo acceso a testimonios de allegados a la Barbie que revelaron sus vínculos no solo con políticos y funcionarios a quienes sobornaba, sino también con destacadas personalidades del mundo del espectáculo en México. Desde la actriz y modelo Arlette Terán, con quien se le vinculó sentimentalmente, hasta Sergio Mayer, Isabela Camil, Jenny Rivera, el comediante de Platanito, los Masca Brothers e incluso el grupo musical Intocable. La Barbie acumuló reconocimiento en los círculos sociales más populares de la época. Aparte, los encuentros tenían lugar en antros como el Baby O en Acapulco o el Bar Bar en la Ciudad de México, según relataron testigos a la reconocida periodista. Y es precisamente en este último lugar donde se desató una de las polémicas más grandes que lo involucraron. En la madrugada del 25 de enero del año 2010, este jugador Salvador Cabañas sufrió un disparo en la cabeza mientras se encontraba con su esposa en el Bar Bar de la Ciudad de México. Esa misma mañana, Cabañas fue sometido a una intervención quirúrgica y se informó que su estado de salud era grave pero estable. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal identificó a José Jorge Valderas Garza, alias Jesús el JJ o el Modelo, como el agresor a través de una grabación de una cámara de circuito cerrado. Además, se detuvo a 3 personas por resistencia a particulares. ¿Y usted lo regaña? ¿Y qué pasa con el JJ? ¿Qué hace él? No, pues, después lo metí a una oficina mía. ¿En dónde? En Atizapán. Ahí estuvo como 3 meses más o menos. El caso de la Barbie revela una historia de violencia, narcotráfico y conexiones con diversos círculos sociales en México, su estilo de vida lujoso y sus vínculos con políticos, figuras del espectáculo y otros personajes destacados son testimonio de cómo el poder del crimen organizado puede infiltrarse en diferentes aspectos de la sociedad. Si te gustó este video y quieres que haga de algún otro capo de la mafia, me puedes dejar aquí peticiones. No te aseguro que las haga dependiendo de quién estamos hablando, pero igual déjame tus comentarios. Encontró la manera perfecta de escabullirse entre las sombras y pasar desapercibido, aprendiendo de los más experimentados, analizando lo que se debe y no se debe hacer para jamás ser atrapado. Mejor conocido como el Señor de los Cielos o el Rey del Oro Blanco, Amado Carrillo Fuentes se convirtió en uno de los mafiosos más poderosos en la historia y uno de los más buscados en los años 90. Nacido el 17 de diciembre de 1956 en La Tuna, municipio de Badiraguato, mostró desde muy chico dotes de liderazgo y madera para encaminarse en el mundo del tráfico de sustancias ilegales. Pronto dejó la escuela de lado para involucrarse en las actividades ilegales de su tío Ernesto Fonseca Carrillo, el Neto, uno de los fundadores y líderes del cártel de Guadalajara. Comenzó cuidando cultivos en la Platita Verde y sirviendo como mula para el traslado de esta y otras sustancias ilícitas. Para su adolescencia ya se le atribuían características de obediencia, disciplina, perspicacia y cierta sagacidad para cumplir con las tareas que le delegaba su tío. Era despiadado con sus enemigos, tenía fama de salir con distintas chicas a la vez y un enorme gusto por el alcohol y el tan conocido como el oro blanco, que ya sabes a cuál me refiero. Sin embargo, poseía una cualidad que sobresalía a las demás, la generosidad para con su gente, de la que nunca se olvidó, incluso en su mejor momento como capo, ya que de toda la riqueza que fue adquiriendo con el tiempo, destinó gran parte a sus 2 pueblos, en el que nació y en el que construyó una finca para su madre, este último en Guamuchilito. Instaló jardines, escuelas, iglesias y demás servicios que facilitaron la vida de los habitantes, pero sobre todo de su familia y seres queridos. Desde sus inicios en negocios de esta índole, mostró un bajo perfil. Poco se sabía de él y de dónde vivía. Este fue quizá su mejor atributo, prácticamente vivir en el anonimato mientras aprendía de quienes ocupan los puestos más importantes. Fue enviado a Chihuahua por su tío Fonseca con uno de sus socios llamado Pablo Acosta Villarreal, también conocido como el Zorro de Ojinaga. Ahí enriqueció aún más su conocimiento sobre los cultivos antes mencionados y todo lo relacionado al negocio. Transcurrieron 10 años mientras trabajaron hombro con hombro. Se había convertido en su protegido y mejor discípulo.
pasó de ser un simple asistente a convertirse como segundo en jerarquía, hasta que, como es bien sabido que el alumno supera al maestro, Amado lo traicionó y mandó matar en abril de 1987, algo muy común en estos grupos, la traición. Con ayuda del entonces director de la Intercepción Aérea Terrestre y Marítima de la PGR, Guillermo González Calderoni, quien acribilló al Zorro de Ojinaga por la jugosa cantidad de $1 millón de pago, dejando el camino libre a Amado Carrillo para que asumiera total control del grupo narcotraficante de Ojinaga, lo que más tarde pasaría a ser el Cártel de Juárez, uno de los más poderosos de México. La vivacidad del capo no tenía precedentes, sobre todo luego de la conveniente amistad con Rafael Aguilar Guajardo, un ex policía de la Dirección Federal de Seguridad, de quien después se ventiló la información afirmando que era dueño de un exclusivo centro nocturno en la Ciudad de México llamado Premier, una propiedad que compartía con el empresario Gerardo Terrazas. Aguilar y Carrillo no tardaron en negociar y al ganarse la confianza mutua, el capo logró que le permitiera manejar las sustancias ilegales, la droga que llevaba de Colombia. Intercambiaron algunos contactos y pronto se desplazó el tráfico a los Estados Unidos. A finales de la década de los 80, Amado se escabulló entre las sombras abandonando Ojinaga. Llegó a Ciudad Juárez manteniendo un bajo perfil y fue ahí donde las ganancias, según datos de la DEA, sumaban cantidades semanales de hasta 200 y 300 millones de dólares. Para ese entonces había construido un imperio tan grande que lo comenzaron a llamar el Señor de los Cielos. Era dueño de una flota de aviones Boeing de 2 turbinas y 68 plazas y aeronaves tipo Caravelle en las que transportaba hasta 6 toneladas de mercancía. Logró desbancar a la competencia colombiana, sobre todo al Cártel de Cali, adueñándose de los mercados estadounidenses de Chicago, Atlanta, Oklahoma y Seattle. Trabajando mano a mano con su socio Aguilar Guajardo, a quien no le duraría mucho el disfrute de las enormes cantidades de dinero que adquiría, ya que corrió con la misma suerte que Pablo Acosta, siendo asesinado el 12 de abril de 1993 en un muelle de Cancún, esto en Quintana Roo, en México. Nuevamente aquí vemos la traición. Nada parecía detener al capo. Su cautela, inteligencia y falta de escrúpulos le hacían actuar de manera despiadada para lograr sus propios intereses, sin importar a quién se lleva en el camino, y capaz de traicionar a sus mismos socios fue lo que lo hizo hacerse de una fortuna impresionante. Sus negocios iban viento en popa, creciendo y extendiéndose cada día más, tanto que en 1994 el gobierno de Estados Unidos declaró que el Cártel de Juárez manejaba el 60% de la mercancía colombiana que llegaba a ese país por México. Al Señor de los Cielos solo le tomó 6 años escalar a la cumbre de la mafia. Se guardó en el bolsillo la fidelidad de policías y militares que le ayudaban a mantener la identidad en secreto, su identidad. Sin embargo, todo cambió de un día para otro, el 24 de noviembre de 1993, cuando sufrió un atentado al interior de un restaurante del Valley High del sur de la Ciudad de México. Aunque pudo salir ileso al igual que el resto de su familia, gracias a las labores de su guardaespaldas Aicide Ramón Magaña, mejor conocido como el Metro, su forma de vida dio un giro de 360 grados. Carrillo Fuentes se convirtió en el blanco principal de las autoridades. Para entonces su nombre ya aparecía en 26 investigaciones en Estados Unidos, y en México existían 2 órdenes de aprehensión en su contra. Además, se ofreció por parte de la DEA la cantidad de $5 millones y 30 millones de pesos por parte de la Procuraduría General de la República como recompensa a quien pudiera brindar información que les llevara a su detención. Y obviamente, pues, la pijama de madera. Sin embargo, los intentos de dar con su paradero parecían ser inútiles, puesto que Amado ya había construido una enorme red de protección. Todo gracias a sus tan jugosos sobornos con los que compraba el silencio y la devoción del más incorruptible. Así pudo viajar sin preocupaciones entre mayo y julio de 1997 a través de Rusia, Cuba y Chile, esto para acrecentar su territorio y distribuir mercancía. Siendo el dueño de un imperio que crecía a cada segundo, no tenía intenciones de pasar el resto de su vida tras las rejas, de manera que en sus planes estaba la realización de una cirugía plástica y liposucción. Luego de que su rostro ya se había dado a conocer, su objetivo era hacerse pasar por otra persona y seguir dominando el mercado tras bambalinas. No obstante, a partir de que
surgió esta idea en su cabeza. Comenzó la cuenta regresiva para el final de su era como uno de los narcotraficantes más poderosos del momento. Fue precisamente su plan de escape el que llegaría con la muerte por delante. Una muerte que hasta ahora, poco más de 25 años después, sigue despertando curiosidad por la misteriosa forma en la que presuntamente partió de este mundo. A raíz de su deceso, entre comillas, surgieron algunas hipótesis sobre lo que verdaderamente ocurrió aquel 3 de julio de 1997. Ese día, Carrillo Fuentes, bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes, acudió al Hospital Santa Mónica, ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Dispuesto a llevar a cabo su plan y cambiar su físico, se sometió a la cirugía liderada por uno de los médicos más reconocidos de aquel entonces, el colombiano Ricardo Reyes. Dicho doctor tenía pleno conocimiento sobre a quién le realizaba el procedimiento y a pesar de que la intervención se finalizó con éxito, el hombre murió poco tiempo después presuntamente por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico. Esto según datos de la autopsia realizada. Y así, tras la puerta de la habitación 407 en punto de las 6 de la mañana del 4 de julio de 1997, se declaró la muerte oficial de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Un suceso que arrastraría con él más sangre, desapariciones, venganzas y un sinfín de teorías e hipótesis relacionadas a tan impactante hecho. Casi de inmediato se lanzó un comunicado por parte de la PGR en el que informó haber recibido datos precisos sobre el fallecimiento de Amado, lo que pronto quedaría avalado por la DEA sin siquiera haber visto el cuerpo. Pasó una semana cuando finalmente se mostró públicamente el cuerpo a ataúd abierto, un féretro que presuntamente albergaba los restos del líder del cártel de Juárez, pero que al mismo tiempo dejaba en el aire más preguntas que certezas. Era ese cadáver el del capo más buscado de los últimos años. Esto por la extraña presencia de su característico bigote con el que sería enterrado, el cual sin lugar a dudas tuvo que haber sido afeitado para la cirugía plástica que se le realizó antes de su deceso. Además, el rumor de que los empleados del narcotraficante que fueron llamados a reconocer el cuerpo aseguraron que el cabecilla poseía dos señas sumamente particulares: un lunar en la espalda cubierto de vello y una cicatriz en un glúteo. Dos cosas que aparentemente el sujeto en cuestión pues no mostraba en su cuerpo. La prensa, te podrás imaginar, enloqueció con ese tema y las notas periodísticas no tardaron en hacer alusión a un doble, sobre todo luego de las inquietantes coincidencias que surgieron días después. La desaparición de un comandante de la Policía Judicial del Distrito, José Luis Rodríguez, apodado El Chiquilín, puso sobre la mesa por parte de los medios de comunicación que podría ser él a quien verdaderamente se veló unos días atrás. Esto debido a que se le perdió el rastro justo poco antes de los hechos y que curiosamente tenía un parecido asombroso con el supuesto fallecido Carrillo Fuentes. La muerte del cabecilla causó gran revuelto y a pesar de que pasara el tiempo no se dejaría de hablar del tema, mucho menos después del sádico hallazgo que se dio a conocer un domingo de noviembre del año 97, a solo 4 meses del fallecimiento. Fue en la carretera con dirección de la Ciudad de México al puerto turístico de Acapulco, una escena que gritaba venganza detrás de los hechos. 3 tambos habían sido abandonados y rápidamente captaron la atención de policías federales. Despedían un olor fétido, a pesar de estar totalmente sellados con cemento, y claramente se podían notar algunas manchas en color rojo que se presumían podrían ser rastros de sangre. Y en efecto, al abrir uno de ellos se llevaron una repugnante sorpresa. En su interior se encontraban restos humanos que más tarde fueron identificados como Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes, los 3 con huellas de sufrimiento y partícipes en la antigua operación de Amado Carrillo. Ellos habían formado parte del equipo médico en la intervención más otro doctor que se encontraba desaparecido. Jamás se esclareció este crimen, pero dejó al descubierto otra teoría que indicaba que habían sido contratados para asesinar al capo durante su procedimiento. Por eso, en modo de venganza, les fue arrebatada la vida. No obstante, hay otras versiones apuntando a que ellos eran los únicos que sabían la verdad. Presuntamente que Amado estaba vivo, viviendo en Argentina o en Chile, colaborando con la DEA.
Fortaleciendo estas sospechas llegó en 1998 el testimonio de Jaime Olvera Olvera, un colaborador y muy cercano a Carrillo, quien como testigo protegido de la entonces Procuraduría General de la República declaró que aquel cadáver enterrado como el del Señor de los Cielos no era precisamente el de Fuentes. Como consecuencia fue ejecutado ese mismo día. Parecía que una bala estaba destinada para quienes se atrevieran a contradecir la historia de que el hombre estaba muerto. Ciertamente nadie lo sabía, lo que sí era seguro era el trágico desenlace que le esperaba a cualquiera que pusiera ese tema sobre la mesa de nuevo. Y de esto se consta un trabajo periodístico que tuvo lugar en el año de 1999. Desde Nabolato vengo, biografía de Amado Carrillo Fuentes, fue el título que puso fin a la vida de su autor. José Alfredo Andrade Bojorquez, un periodista que dedicó parte de su carrera profesional a recabar información sobre esta sorprendente historia, aparte de la narcocultura. En este relato, las extrañas desapariciones que iban en ascenso, personas que tenían una cosa en común, sugerir que él, también conocido como el Rey del Oro Blanco, permanecía con vida, tal vez escondido, retirado o como colaborador de la DEA. Por otra parte, como solicitud de información, el periodista Omar Sánchez de Tangle pidió a la PGR el resultado de los estudios histopatológicos practicados en el riñón, hígado, pulmón, encéfalo, cerebro, médula, miocardio, brazo y páncreas del cadáver supuestamente analizados años atrás, así como también resultados de la identidad del ADN. Sin embargo, la respuesta que recibió dejó más dudas que certezas, pues la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada informó que no había pruebas periciales ni de ADN para conocer públicamente la causa y aseguró que 7 áreas distintas de la PGR afirmaban no tener documentos sobre averiguaciones previas o investigaciones abiertas que involucraran a Fuentes. Quizá este enigma jamás se podrá resolver. Lo que sí está claro es que luego de que el Señor de los Cielos desapareciera del radar, quien se hizo cargo de los negocios fraudulentos fue su hermano Vicente, conocido como el Viceroy. Fue la cabecilla del cártel de Juárez hasta su detención el 9 de octubre del año 2014. Al final, la finca ubicada en Guamuchilito solo quedó habitada por las hermanas y por los turbios recuerdos de una de las familias del narco más poderosas de México. Era 2008 y la historia de Carlita, una edecán de una compañía celular mexicana, no dejaba de estar en boca de todos. La razón había sido encontrada sin vida tras relacionarse con un capo de la mafia conocido como el Teo. Carla Priscila Carrasco Agüero, de 25 años de edad, solía desempeñarse como modelo para distintas marcas y empresas de México. Sus atributos y belleza física eran lo suficientemente llamativos para que todos quisieran hacerse sus servicios. Sin embargo, había una compañía celular con la que siempre trabajaba, por ello se le empezó a conocer como Carlita, la de Telcel. Hombres o mujeres por igual, apenas la veían, quedaban impactados por su apariencia, por lo que era muy común que eventos al que asistía era evento que lucía un lleno total, más que cualquier otra cosa para verla. Contrataron a la Carlita y solo por eso ya vale la pena, lo que se escuchaba decir a las personas allá por el año 2008. Carrasco Agüero estaba gozando de gran fama y popularidad, pese a no ser alguien que salía en televisión o en redes sociales, que en aquel entonces apenas estaban en sus inicios de Facebook y YouTube. Pero tanto era la popularidad que no tardó en llamar la atención de gente poderosa, entre las que se encontraban narcotraficantes y políticos. Uno de ellos era el capo conocido como el Teo, quien se ganó el cariño de Carla a base de atenciones y regalos, y con quien más tarde, lamentablemente, terminó involucrándose sentimentalmente. Más, tras lo anterior, nunca faltó aquel típico empresario despistado que quiso conquistarla sin importarle nada, a lo que siempre terminaba surgiendo la frase: ni te hagas ilusiones, es novia de un pesado. Fue entonces que fotografías y videos de ella comenzaron a inundar el internet, y si bien en la mayoría se le veía posando o simplemente bailando, hubo uno donde se le podía apreciar en situaciones muy comprometedoras, lo que por supuesto no tardó en hacerse viral, claro, considerándose la viralidad de aquellos años, la cual no era tan masiva como la de hoy en día, pero si tienes mi edad seguramente sabes de quién hablo y seguramente vistes aquellos videos. Por dicha razón se dice
el Teo tomó cartas en el asunto y se encargó del responsable de filtrar el video. Así como mandó a Carlita con rumbo a Ensenada con la finalidad de que estuviera tranquila y nadie la molestara, porque sí, a raíz del audiovisual estaba siendo más acosada que de costumbre. Sin embargo, como el Teo tenía enemigos y estos se enteraron de su romance con la modelo, decidieron ir tras ella. Unos hombres, bajo las órdenes de otro pesado conocido como el Ingeniero, se encargaron de seguirla hasta la ciudad de Baja California. Más la chica de aquel entonces, 25 años de edad, de eso no sabía nada y por ello continuó su vida como si nada. Eran finales de noviembre del año 2008. Carrasco Agüero se hallaba dentro de un negocio presuntamente de su propiedad llamado Market Party, dedicado especialmente a envolturas y regalos, ubicado en la calle Pedro Loyola, entre la avenida Esmeralda y el Boulevard Sanguines. Pasaban eso de las 7 de la noche cuando por la puerta entraron dos hombres y abrieron fuego contra Carlita. Un impacto le dio en la muñeca derecha, pero el otro le dio en la parte superior del cuerpo, lo que ocasionó que quedara sin vida prácticamente en el momento. Paramédicos y demás autoridades, aunque no demoraron en llegar, solamente se encargaron de reunir pistas y recabar evidencias, como por ejemplo algunos que otros casquillos. Minutos más tarde, en calles cercanas al lugar de los hechos, la policía localizó un vehículo Honda Accord en color negro modelo 93 con vidrios polarizados y sin placas, abandonado, por lo que inmediatamente se le relacionó con lo que le había pasado a esta decán. Pero más allá de las investigaciones por parte de elementos de la ley, el Teo inició con las suyas por su cuenta. El capo estaba sumamente furioso con que le hubieran quitado la vida a su novia y no era para menos. Ya no se trataba de un tema de pelea por territorios o algo parecido. Al contrario, había pasado a ser algo personal. Fue así como dicho suceso provocó una de las olas de violencia más fuertes que se han visto en México. Inclusive el mismo gobierno del estado llegó a estar al tanto de la situación. De acuerdo con informes del procurador de Baja California en aquel entonces, Rommel Moreno Monjarrés, se registraron alrededor de 37 bajas. Y todo porque le habían quitado la vida a Carlita. Y aunque se dice que el Teo terminó con la vida de la mayoría de los implicados, autoridades estatales lograron detener a un sujeto de nombre José Luis Ibarra Carrillo, de unos 25 años de edad, quien supuestamente fue el responsable. Por otra parte, hay quienes aseguran que solo fue un montaje de las autoridades para mostrar a alguien como responsable, pues es muy poco probable que el capo hubiese dejado ir así de fácil a un matón que le arrebató la vida a su pareja.